a grabar. Ahí está. Bueno, vamos a arrancar con las preguntas. Le mandan un saludo a Jorge. Un beso muy afectuoso. Yo ya me había olvidado por completo. Así que, Rodri, ¿las tenés por ahí? Estoy buscando, ¿eh? Ahí está, ya las tengo. Bien, bueno. Laura. ¿De dónde proviene la información genética de un ave? La información genética proviene, digamos, de los cromosomas, que son cromosomas que sean de a pares que se encuentran en el núcleo de la célula, que son cuerpos filamentosos que contienen la información genética de cada uno de los ejemplares. ¿Y de dónde proviene? ¿De dónde proviene la información genética? Mi información genética, ¿por qué la tengo yo? ¿De dónde viene? Y de los progenitores y va hacia la descendencia, o sea, hacia Perfecto. Listo, ya está. Ah. Perfecto. Bueno, gracias. Gustavo. No de qué. Acuérdense, por favor, limitarse a responder lo que se pregunta. Gustavo. ¿Qué es el proceso de meiosis? El proceso donde se dividen, donde se, ay, no la palabra, las células, donde se crean las células sexuales, donde se forman las células sexuales. Con eso alcanza. Fabián. ¿Qué característica distintiva tienen las células sexuales? Que son distintas entre sí. No. Células, no cromosomas. ¿Qué características tienen las células sexuales? Transmiten, ¿cómo es? El sexo a los canarios. No. No, evidentemente no. ¿Quién lo ayuda? ¿Mario? Tiene la característica que tiene la mitad de la información genética que el resto de las células. Perfecto. Del par de cromosomas homólogos solo tiene uno. Sí, por supuesto. Sí. De cada progenitor. Sí, perfecto. Fernando. ¿Cuál es la descendencia teórica que obtendríamos de una yunta de canarios relacionadas con el sexo de los pichones? No te entiendo la pregunta. ¿Cuál es la descendencia teórica que obtendremos de una yunta de canarios relacionado con el sexo de los pichones? Y 50% de hembras y 50% de machos. Perfecto. Y son... Ya está. Listo. Mario. ¿Por qué es diferente el análisis de la descendencia de los genes ligados al sexo de los genes autosómicos? Porque los genes ligados al sexo están contenidos, hay un cromosoma atrofiado que no tiene información genética, por lo menos para efectos de los canarios de color. En cambio, el resto no es así, tiene los dos cromosomas homólogos, por ende ambos genes alelos participan. Perfecto. Para canario de color, para canario de postura, para todas las aves, no solo para canario de color. Nico. ¿Qué comportamiento genético tiene la mutación marfil? Es ligado al sexo recesivo. Perfecto. Daniel. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho canela con una hembra negra? Está silenciado, Daniel. ¿Me la repetí, Rodri? ¿Puede ser? Sí.
¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho canela con una hembra negra? Macho canela, hembra negra, 50% machos canelas, hembras canelas, perdón, y 50% hembras negras, machos negros, portadores de canela. Perfecto. Rubén. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho Isabel con una hembra satiné? Macho Isabel, hembra satiné. Sí. Obtenemos machos Isabeles, portadores de satiné y hembras satiné. El macho es Isabel y la hembra es satiné. Ah, el macho es Isabel y la hembra es satiné. Sí. Obtenemos machos satiné y hembras Isabeles, portadores de satiné. Hembra Isabel. No. ¿Quién lo ayuda? Fernando. El macho es Isabel y la hembra satiné. La descendencia son todos Isabeles y los machos portadores de satiné. Perfecto. ¿Querés que haga el genograma rapidito, Rodri? Dale. Uy, casi tiro todo. Si querés seguir con la próxima mientras voy. Dale. Con Nacho. Dale. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho canela portador de pastel con una hembra canela pastel? Canela portador de pastel con una hembra pastel. Machos. Tendría que hacer el genograma. Háganlo si quieren, ¿eh? Si tenemos la lapicera van a hacer. Ya no. Machos portador de pastel. La hembra pastel. La hembra Bueno, canela pastel, sí. ¿Cómo es la cruce de Nacho, Rodri? Macho canela portador de pastel por hembra canela pastel. Bueno, mientras Nacho lo hace, si quieren les voy mostrando el genograma pasado. No sé si ahí lo están viendo. Este sería el macho. XX, melanina marrón, melanina diluida, no satiné, correcto. Con hembra XY, Isabel y satiné. Pasamos ese acá. El de abajo lo pasamos ahí. Aquel lo pasamos acá. Y ese lo pasamos ahí. Ahí queda cruzamiento. XNOA en minúscula se traspasa tal cual. Son homocigotos, digamos. Y acá tenemos OS mayúscula, o sea, no satiné, dominante por satiné, o sea que en el fenotipo vamos a tener no satiné, portador de satiné. Macho, Isabel, no satiné, por portador de satiné. El de abajo es idéntico, ¿sí? Pues son idénticos los cromosomas. Y después ahí
S va directo con la I. O sea que queda ese fenotipo, hembra. O sea, Isabel no satiné. Y el de abajo lo mismo, ¿sí? Isabel no satiné. 50% salen machos no satiné, portadores de satiné, y el otro 50% hembras Isabeles. Si alguno quiere hacer captura de pantalla o algo. Listo. Nacho, ¿cómo vas? Sí, acá estoy. Bueno, obtendremos los machos, canelas, 20, a ver. ...25% de machos clásicos. 25% de machos canelas portadores de pastel. Y las hembras, 25% de pasteles y no, las hembras todas pasteles. ¿Puede ser? No. ¿No? No. Era macho portador por hembra pura, ¿no, Rodri? Sí. Bueno, ahí le empiezo a hacer el genograma y mientras, si querés, seguir con el siguiente. Dale. Que es Juan Cifuentes. Bueno. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho ágata portador de pastel con una hembra ágata clásica? Rodri, ¿podrías repetir, por favor, con una hembra que me quedé ahí? Un ágata portador de pastel por una hembra ágata. Gracias. Voy a hacer el genograma, un segundito. Bueno. Oiga. Mientras les muestro el otro, si les parece. Macho canela, portador de pastel. Medina marrón, oxidada. No pastel, portador de pastel. Por hembra, XY, canela, oxidada, pastel. Pasamos los cromosomas. Los pasamos macho y hembra. Y después cruzamiento. XX, NN, OO. Y acá tenemos no pastel y pastel. O sea que va a ser un no pastel portador de pastel. Canela, no pastel portador de pastel. Aquí también tenemos homocigosis XNO, o sea que va a ser canela, macho, y tenemos P minúscula, es decir, pastel, pastel. Homocigosis también en pastel, macho, canela, pastel. Y bueno, la hembra, lógicamente, va a ser ese fenotipo, hembra. O sea, un canela clásico, un canela no pastel, hembra, y un canela pastel, hembra. O sea que vamos a obtener 25% macho canela portador de pastel, 25% macho canela pastel, 25% hembra canela clásica y 25% hembra canela pastel. Ahí pongo por si quieren hacer una captura. Ya. Tengo
Tengo 25% hembra pastel, 25% hembra no pastel. Tengo 25% macho ágata normal, no pastel, digamos, y un 25% macho ágata portador de pastel. El macho era portador con hembra clásica, ¿no? Sí. Está bien. Ah, no, está bien. Era portador. Portador por Portador por clásica. clásica. Portador con clásica. Ah, está bien. Sí, sí. Donaciano. Perdón, una consulta. Pero ahí en portador por clásico, los machos tendrían que ser todos clásicos. El 25% son David. portadores y el otro 25% Claro, sí. no. O sea, el 50% de los machos salen portadores y el otro sí. 25% de los... 25% de los machos son ágatas clásicos y el otro 25% son ágatas clásicos portador de pastel. Ah, O sea, no podés saber cuáles son los portadores, pero sí, los portadores van a ser lo que se encuentren en el... Sí. ¿Sí? Pero ningún ¿Alguno? macho va a ser pastel. No, pastel puro no. Alguno necesita que haga ese genograma sin vergüenza, lo hago. Me lo pide y lo hago. ¿Seguro? No tengan vergüenza, no tengo drama en eso. Yo te podría pedir que los hagas todos, pero Bueno. no. Igual me sirve y que esté grabado porque para practicar. A mí también. Si me ando el firón, lo hago. Si querés, seguimos, Rodri, igual. Donaciano. Para que... Vamos, México. ¿Qué Era una descendencia? ágata pastel portador por ágata clásico, ¿no? Portador por clásico, sí. Por hembra clásica. Listo. Vamos, México. ¿Qué descendencia Luis. teórica obtendremos de la cruza de un macho ágata ópalo con una hembra ágata clásica? Está silenciado. ¿Donaciano? No, estoy sí, Bien. sí, ¿se escucha? Sí. Voy a hacer el cruce. Ahí aplicas directamente la primera ley de Mendel. ¿Podés repetir, Rodri, cómo era el cruce, por favor? Era básicamente ágata ópalo por ágata clásico. Ok, el 25% el macho sería ágata, el otro 25% sería ágata portador de ópalo, en hembras la mitad serían ágata y la otra mitad ópalo. A ver, Donaciano, ¿me permites ahí, Lanran? Sí. Dale, A Juan, ver. todo tuyo. Mira, tendrías ahí que pensar, todos son ágatas. Y uno es ópalo y el otro no es ópalo. Y ópalo no está ligado al sexo, es autosómico. Entonces, la primera ley de Mendel, tú aplicas y todos van a ser ágatas portadores de ópalo. En ese sentido. O sea, ahí ya, o sea, si haces el fenograma o el genograma, pues vas a obtener lo mismo, pero si quieres verlo así de manera sencilla, pues la única diferencia que tienes, pues es el ágata, todos son ágatas, y consideras nada más el gen de opal. Uno es opal y el otro no es opal. Al cruzar un opal con un no opal, pues obtienes clásicos portadores de opal, ¿no? Vamos bien. Claro,
Y como decía Juan, el ágata sería un cuadro aparte. Poner, si fuera ágata por Isabel, sería el cuadro aparte de los ligados al sexo, y el ópalo sería en el cuadro de los autosómicos. Ahí muestro, si quieren, el anterior, y después vuelvo les muestro el de los ágata ópalo. Teníamos un ágata portador de pastel, melanina negra, diluida, no pastel, portador de pastel, por una hembra negra, diluida, no pastel, hembra. Trasladamos los cromosomas. Tenemos ágata, o sea que va a ser ágata, y no pastel, o sea, son idénticos los cromosomas, o sea que va a ser un negro diluido, no pastel, macho. Después tenemos este de aquí, que también es ágata, o sea, la descendencia va a ser ágata, porque también era ágata. Pastel y no pastel, lógicamente domina el no pastel, o sea que va a ser un no pastel portador de pastel. O sea, el 25% va a salir macho, ágata, portador de pastel, y después en las hembras se traslada este fenotipo, ¿sí? Es un ágata no pastel, hembra, y ágata pastel, hembra. O sea, 25%, como bien dijo Juan, ¿no? 25, Juan Cifuentes. 25% macho ágata, 25% macho ágata portador de pastel, 25% hembra ágata y 25% hembra ágata pastel. Y de los ágata ópalo, si quiero lo hago rápido, tan rápido. Voy a hacer solamente la parte de autosómicos. Conmigo. Lógicamente, a medida que le vayan agarrando la mano, no van a para estos tipos de cruces no van a necesitar genogramas, ¿no? Era macho ágata ópalo, o sea, negro diluido. Lógicamente, para ser ópalo tiene que estar en homocigosis, porque es recesivo. Y en una hembra ágata clásica, ¿no? Sí. No se olviden. Ópalo por hembra clásica, sí. No se olviden de esto, ¿no? Estamos hablando de genes autosómicos. Hagan siempre esa división, ¿sí? Hagan la división de autosómicos de ligados al sexo para no confundirse, ¿sí? O sea, hembra ágata clásica, es decir, no ópalos, tanto aquí como aquí. Bueno, la parte de los genes ligados al sexo es macho ágata por hembra ágata. ¿Sí? Van a salir todos ágata. Vamos a hacer la parte simplemente de los genes autosómicos. Y va a ser todo igual, ¿sí? No ópalo, portador de ópalo. No ópalo, portador de ópalo. No ópalo, portador de ópalo. Y no ópalo, portador de ópalo. Siempre aconsejamos hacer un genograma para lo que es los cromosomas, o sea, los genes ligados al sexo, y otro genograma para los autosómicos. Y después unificamos descendencia. No voy a hacer el de ligado al sexo, porque sería trasladar los mismos genes, y aparte es algo de memoria, ¿no? Ágata por ágata, todo ágata. Lo único que podemos rescatar acá, que son diferentes, es el ópalo con el no ópalo. Y, bueno, lógicamente la descendencia va a salir, el 100% van a salir no ópalos portadores de ópalo. Y vamos a tener, entonces, machos ágatas, 50% van a ser machos no ópalos portadores de ópalo, y el otro 50% hembras ágatas no ópalos portadoras de ópalos. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Consultas? Leo. No, digo, más que una consulta es
ser sincero, digamos, a mí lo que más no sé si hay una forma más simple, que es el simple aprenderlo de memoria, cuáles son los genes, digamos, autosómicos, no por definición, sino cuáles son las mutaciones o los genes que son autosómicos y cuáles ligados al sexo. Eso es no hay otra forma que de memoria, o sea, no. No, por no eso, hay. no. Pensé que por ahí, bueno, había ciertas cosas que te orientaban a eso, pero no hay otra que aprenderlo de memoria. Sí, o la gen- misma práctica, ¿no? Si criás ágatas clásicos y marfiles, bueno, ya por la misma práctica ya tenés que saber que ligó el sexo en marfil, ¿no? Pero eso pero creo que no lo hemos dado en ningún lugar, lo que es ligado al sexo y lo que es autosómico. A ver si Rodri y Fabri me ayudan, pero ligado al sexo tenemos melanina negra, melanina marrón, Pastel, satine, sí, Marfil. melanina oxidada, melanina diluida, A la gris. a las gris, pastel, marfil, satiné y... ¿Falta alguno? Creo que no. Bueno, el resto, todo. Pastel sí. Ahí lo tienes, Fabián. Estamos. Fernando, ¿querés decir algo? Sí. Creo que es más fácil acordarse cuáles son los ligados al sexo, obviamente todos los otros son autosómicos. Exactamente. Eso es más fácil acordarse bien cuáles son los ligados al sexo, que son poquitos, el resto, todos Creo que son 6, 7, más de eso no son. son poquitos, sí. Y ahí los dijimos, ¿no? Negro, marrón, diluido y oxidado, que entre ellos son alelos, o sea que se relacionan. Pastel, satiné, alas gris, marfil. Yo lo tengo como con 4. Eumelanina negra pastel, eumelanina marrón satiné, melanina oxidada a la gris y melanina diluida marfil. No, ahí no sé qué. La Está financiado, melanina Rodrigo. bruna. Pero... Ligado al sexo. Genes Sí, ligados al sexo. Decía que no entiendo esa relación de melanina con negra con el pastel, porque en realidad el color de la melanina es uno, que tenés negro o marrón, después la oxidación, que está oxidado diluido, y después pastel puede ser marrón o puede ser negro también. Entonces tenemos el color de la melanina, la oxidación de la melanina, que dentro del color tenemos negro y marrón, oxidado y diluido, y después tenemos pastel, satiné y marfil. Y a las gris. Y a las gris. Ok, entonces todo el resto es autosómico. El resto es todo autosómico. Bueno, sí. No dije nada, iba a decir otra cosa. Decilo. No hay otro. Perdón, ahí pasé un cuadrito al grupo. Ahí pasé un cuadrito que hay al grupo. Juan, ¿querés decir algo, Cifuentes? Sí, lo autosómico igual hay que tener cuidado con los dominantes y los recesivos, digamos. Entonces, igual Claro, bueno sería hacerse un esquema de autosómico ligado al sexo, y después de lo autosómico, cuáles son los recesivos y cuáles son los dominantes, digamos. Y los codominantes. Lo de dominante y recesivo lo tienen en lo que mandó Laura. Sí. Ahí tienen dominante o recesivo, salvo los que son, salvo el jaspe, ¿no? que es semidominante. Pero después el resto, salvo el jaspe, el resto ahí tienen si es dominante o recesivo. Y el codominante también, por ejemplo, entre el amarillo y el rojo. Bueno, claro, no o entre el melánico. sería aditivo, pero sí, claro, el entre amarillo con el entre rojo, melánico y melánico con lipocrómico, el codominante, sí. Claro. Entonces, es bueno hacerse de un esquema para tener ese orden mental y así aprenderse la memoria más fácil, digamos, creo yo. Creo que en la última clase les dimos cuáles eran aditivas entre sí. Sí. Que nos repasamos: ópalo mogno onix, topacio feo, a las gris pastel, y después codominantes tenemos los overos, o sea, el factor enzimático con no factor enzimático, y semidominante tenemos jaspe con no jaspe. Después el resto es dominante o recesivo de acuerdo a la tabla esa que les pasamos.
Daniel. No, yo quería comentar con el tema ese de las herencias. En el material que los pasaron, que está el manual de juzgamiento, Ahí está uno por uno. el primero que los pasaron, ahí mutación por mutación, está la herencia, Muy cierto. para que lo copien de ahí. Yo me hice Perfecto. acá también, me hice el listado, eso nomás quería agregar. Perfecto, gracias, Daniel. Que, bueno, ahí tienen otro lugar de donde sacarlo. ¿Sí? En el manual, al comienzo, dice herencia. Creo que el único que no debe estar en el manual es la refracción azul. Después el resto creo que están todos. Fernando, habías levantado la mano. ¿El pico amarillo con el urucum son alélicos? Es la misma mutación. No son alélicos. O sea, es el mismo, sí, son alélicos porque es la misma mutación. Ah, perfecto. Uno es amarillo y otro es rojo, pero es lo mismo. Es como un rojo mosaico y un amarillo mosaico. Es lo mismo. Bueno, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Duda? Seguimos. Lucas. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho amarillo con una hembra blanca? Y la hembra blanca es por epistasia, pero es amarilla. Todos amarillos, portador de blanco. Perfecto. En realidad, amarillos y tradicionales portadores de blanco. Clásicos portadores de blanco. Sí, amarillo portador de Sí. blanco, tanto macho Sí, sí. como hembra. Sí, pero como son genes que están en diferentes locus. Perfecto. ¿Quieren que lo haga ese? Si nadie dice que sí en 2 segundos, no lo hago. 1. Sí. Básicamente es muy parecido al anterior, ¿sí? Porque estamos hablando de una mutación también autosómica, o sea, la que vamos a analizar que es el blanco, pero en este caso el mutado es la hembra, ¿no? Dijimos que era un macho, puse el factor enzimático para darnos cuenta que es un lipocrómico, amarillo, no blanco recesivo, ¿sí? Y la hembra, hembra, amarilla, factor enzimático, blanco recesivo. ¿Sí? Acuérdense que todo esto es autosómico, o sea que está en ambas partes. Bueno, después voy a trasladar simplemente esto, si les parece, porque el resto es igual, es A y E, o sea que sería poner A y E en todos lados, para ahorrar un poco de tiempo. PR y PR. Sí, y van a ser los 4, van a ser así. Los 4, idénticos. Algo importante en cuanto a lo que lo agrego ahora, aquí quizás no van a ver, pero en caso de que hubiera sido portador, si nosotros ponemos los cromosomas sexuales aquí, el resultado que vamos a obtener va a ser incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Pónganse que teníamos el amarillo era portador. Pónganse que, bueno, al revés. ¿Sí? Pónganse que el macho era portador y la hembra era pura. ¿Sí? Si nosotros ponemos los cromosomas sexuales y hacemos el cruzamiento,
Bueno, en este caso... daba igual. Está bien No, el hecho, tema es, Beto, que si lo hacen así es muy probable que confundan ahí, que terminen haciendo, que no poner la I sola, sin el alelo. Ahí, supongas, ahí, ahora sí, para. ¿O no? Sí, ahí sí. Supónganse que teníamos dos portadores, ¿sí? Gem de portación y portador, ¿sí? Si hacemos el entrecruzamiento, vamos a obtener macho no blanco, macho portador de blanco, hembra portadora de blanco y hembra blanco. Y esto estaría mal, porque blanco sacaríamos tanto machos como hembras. Por eso es importante hacer separado lo que es el análisis y esto lo mismo. Por eso es importante hacer por separado lo que es ligado al sexo de lo que es recesivo, porque, o si no, tenemos que hacer los cuadros más grandes, pero creo que lo más simple, para no complicarlos, es hacer por un lado el cuadro de lo que es ligado al sexo, y por otro lado el cuadro de lo que es autosómico, para que no se genere esto. Porque si lo hacen así, va a estar mal, van a obtener descendencia incorrecta. Entonces, por un lado hacemos lo que es autosómico, entonces vamos a obtener que el 25% sale no blanco. El 50% sale blanco portador, no blanco portador de blanco, y el 25% sale blanco, ¿sí? La mitad de esto es macho y la otra mitad de esto es hembra. Si metemos todo junto acá, el resultado que obtenemos no va a ser el mismo, ¿sí? Porque como mostré antes, ¿no? Si metiéramos acá los cromosomas sexuales, veríamos que solo las hembras salen blanco, y eso es equivocado. ¿Sí? ¿Preguntas? Rubén. Y si el blanco enmascara el hipocromo rojo, ¿qué salen? ¿Naranja los pájaros? Sí, ahí tendríamos, bueno, son genes aditivos, ¿no? O sea, van a tender a salir medio factores, algunos un poquito más por un lado, otro un poquito más para el otro, pero van a tender a eso. ¿Alguna otra duda? Bueno, Sebastián. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho canela topacio con una hembra canela portadora de topacio? Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Sí. Sí, acá. Ya, canela portador de topacio por hembra canela topacio, ¿cierto? Macho canela topacio por hembra canela portadora de topacio. Ya, salen todos canela y el 50% de los pichones va a salir canela topacio y el otro 50% va a salir canela portador de topacio. Perfecto. ¿Hago el genograma? Sí, por favor. Muy bien. Bueno, voy a hacer la parte simplemente de los genes autosómicos, ¿sí? La parte de topacio. El resto, ambos son canela, y ya sabemos que la mitad son machos y la mitad son hembras. Esperen que traigo esto. Macho topacio, hembra portadora, ¿sí? Topacio, topacio, no topacio, topacio. No topacio, portador de topacio, no topacio y topacio.
No, topacio, portador de topacio. Acá tenemos topacio y topacio. TZ, TZ. Y lo mismo aquí abajo, topacio y topacio. Como bien dijo Sebastián, ¿eh? ¿No? Sebastián fue, sí. El 50% clásicos portadores de topacio y el otro 50% topacios. Lógicamente van a ser todos canelas y la mitad van a ser machos y la otra mitad van a ser hembras. ¿Consultas? El reño. ¿Qué descendencia teórica obtendremos? Para un segundo. Ahí está. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho Isabel portador de humo con una hembra Isabel portadora de humo? O sea, portador por portador. %50 Isabel portador de humo, 25% Isabel y 25% de humo. Portador de humo, es decir, no humo, eumo, por portador de humo, idéntico. Pasamos los cromosomas. Tenemos no eumo con no eumo, lógicamente va a ser el Isabel clásico. Tenemos eumo con no eumo, es recesivo, con lo cual portador. No eumo con eumo, idéntico, un portador. Y eumo con eumo, eumo. Como bien dijo Reño, 25% clásico, 25% eumo, 50% portadores. Lógicamente, todos Isabeles, mitad macho y mitad hembra. O sea, 12,5 Isabeles clásicos, macho, 12,5 Isabeles clásico hembra, 25% Isabeles portadores de humo macho, 25% Isabeles portadores de humo hembra, y 25%, 12,5% Isabeles humo macho, 12,5% Isabeles humo hembra. ¿Dudas? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Seguimos. Reño fue el último, Leo. Bueno, ¿qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho amarillo intenso con una hembra roja nevada? No estoy seguro, pero seguro que estoy haciendo una cagada. No, la verdad que no estoy seguro. No. Y analizando así... ¿Cómo? La hembra es roja nevada. ¿Rojo? El macho es amarillo intenso y la hembra es roja nevada. A ver, Leo, nevada. Analizándolo así, vamos analizándolo. Macho y hembra, o sea, 50% macho, 50% hembra. Sí. De eso no hay duda. Bueno, sí. Uno amarillo y el otro rojo. Van a ser medio factor. Medio factor. 100% medio factor. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, uno intenso y el otro nevado.
Y si 50% y 50% de intenso y 50% nevado. Listo. Por eso, pero digo, no estaba seguro porque me parecía, sentía que lo estaba haciendo mal, porque digo, la mitad, o sea, medio factor, macho, la mitad intenso y la mitad nevado, y sentía que lo estaba haciendo mal. Pero bueno. No, pero bueno, está muy Norberto, bien. Sí. en el caso de que fuese el intenso doble factor, sería toda la descendencia intensa. Y ahora vamos a llegar a ese ejemplo. No se adelante. Pero bueno, ahora les voy a mostrar igual el genograma que lo hice. Pero, a ver, los genogramas sirven mayormente para cruces más complejos. A medida que le vayan agarrando la mano, esto tiene que salir de memoria. Es más, si lo van analizando, como lo analizamos recién con Leo, tiene que salir de memoria. O sea, si analizan primero, no están los sexos, ¿no? Pero si hubiera puesto los sexos, ya sabemos que mitad es macho y mitad es hembra. Si uno es amarillo y el otro es rojo, ya sabemos que toda la descendencia va a salir medio factor. Y si tenemos que uno es intenso y el otro es nevado, ya sabemos que el intenso domina el nevado, 50% intenso, 50% nevado. Si lo trasladamos al genograma, lógicamente le va a ser lo mismo. ¿Sí? Acá tenemos intenso, intenso, nevado, intenso, intenso, nevado, intenso, nevado, 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 nevado. Lógicamente, lo aditivo de rojo y amarillo en todos los casos va a salir medio factor. Sí, intensos que portarán nevado. Exactamente, que no lo solemos decir, pero Claro. está bien dicho, no tengan miedo. Juan se lo corrigieron en el examen del juez con, pero porque no sabía quién le tomó el examen. Pero, decir que el intenso porta nevado, correcto, no tengan miedo de decirlo. Ok. Nico. A ver. Bueno, el macho amarillo con una hembra blanca dominante. ¿Me escuchan, no? Sí. Serían todos amarillos con portadores de blanco dominante, ¿no? No. No. No, no lo termino de sacar. A ver. ¿Qué hice? Ahí va. ¿Qué es eso? Para todos, solo para Nico. No se llega a ver por el reflejo de la luz. Acá. Ahí está. Un amarillo. Y es un amarillo y el otro es un blanco recesivo. No. No, solo genes blanco dominante, pero en chiquitito, que significa que es el no blanco dominante. Exactamente. Amarillo, no blanco dominante. Acuérdense que el blanco dominante, como su nombre lo indica, no se lo puso por poner, es dominante. Con lo cual, los dominantes van con mayúscula, o sea que si está con minúscula, significa que es no blanco dominante. Y aquí tenemos el blanco dominante. Si trasladamos, no blanco dominante, no blanco dominante, blanco dominante, no blanco dominante.
blanco dominante, no blanco dominante, blanco dominante. Blanco dominante, no blanco dominante, blanco dominante. No blanco dominante con no blanco dominante, no blanco dominante, es decir, amarillo, amarillo y amarillo, amarillo. 50% blanco dominante, 50% amarillo. Lógicamente, mitad macho y mitad hembra, ¿no? ¿Sí, Nico? Sí. ¿Alguna duda de eso? Bien, seguimos. Marcos. ¿Qué descendencia teórica obtendremos de la cruza de un macho portador de urucum con una hembra urucum? Macho portador de urucum por hembra urucum. Sí. Sería 50% urucum y 50% portador de urucum. Y de eso la mitad machos y la mitad hembra. Muy bien. Ahí se los hago. Portador de urucum, ¿sí? Mayúscula, o sea, no urucum, portador de urucum con urucum. Trasladamos no urucum, portador de urucum y urucum. Primer cuadro, no urucum, portador de urucum. Aquí lo mismo, no urucum, portador de urucum. Y aquí urucum y urucum, puro. Puro. Lógicamente, lo mismo que decimos siempre, mitad macho, mitad hembra. ¿Una duda? Seguimos. Jorge. Macho satiné con una hembra Isabel. La descendencia va a ser hembras satiné y machos isabeles, o sea, asumiendo que son isabeles, portadores de satiné. Perfecto. Ahí se los preparo. Macho satiné, marrón, diluido de Isabel, satiné, es recesivo, hembra Isabel, N, o sea, marrón, diluido, no satiné. Trasladamos Isabel satiné, Isabel satiné, Isabel y... Bueno, obviamente todos van a ser Isabeles, ¿sí? Porque tanto macho como hembras son Isabel, o sea que todos van a ser Isabel, pero tenemos satiné con no satiné, es decir, portador, satiné con no satiné, portador, o sea que los machos van a ser Isabeles portadores de satiné, y recuerden que la hembra se traslada el fenotipo directo del macho, siempre hablando de los ligados al sexo, ¿no? Satiné, 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 satiné.
50% machos portadores de satiné, Isabeles portadores de satiné, 50% hembras satiné. Bien. Carlos, creo que es el último, ¿no? Ah, no, me falta Giancarlo. Bueno. Carlos. Macho negro mogno con hembra negro onix. Carlos. Perdón que tenía apagado el micrófono. El 100% de la descendencia van a ser negros y la mitad van a ser mognos y la mitad van a ser onix. No. Recuerden que el mogno onix ópalo es una serie alélica y aditiva entre sí, con lo cual los pájaros, al ser aditivos, van a salir intermedios, ¿sí? Ocupan el mismo alelo. No voy a poner negro, ¿sí? Macho y hembra negro, no lo voy a poner. Obviamente van a ser todos negros. Mogno uno, onix el otro. Mogno, onix, onix. Lógicamente acá no voy a poner no mogno y aquí no onix. ¿Por qué? Porque justamente su alelo es el mogno, ¿no? O sea, son alélicos. Entonces no hay alelo que rellenar. O sea, y todos van a ser así. Al ser aditivos salen intermedios. Y es independiente de que pongan arriba en el cuadro, ¿no? Pueden poner el onix, lo pueden poner arriba y el mogno abajo, lo mismo. Eso sí, es independiente. Giancarlos. Puedo mirar el partido. ¿Match no está? No sé. Sí, sí estoy. Ahí va. Macho amarillo intenso con una hembra amarillo intenso. Aquí saldrían todos amarillos doblemente intensos, ¿para hacer algo? No. Oh, no. ¿Cómo dijiste? Porque es amarillo intenso con hembra amarilla intensa. Claro. ¿La descendencia? Sí. Van a ser... Sería 50% macho amarillo intenso y 50% hembras. No. Ahí les muestro. Intenso. Al ser simplemente intenso, tenemos intenso portador de nevado, lógicamente. Uno y otro. Trasladamos. Intenso, nevado, intenso, nevado. Hacemos el entrecruzamiento. Doble intenso aquí. Intenso aquí. Portador de nevado. Intenso portador de nevado y nevado. 25% doble intenso, 25% nevado y 50% intenso portador de nevado. Ahí se acabaron las personas, creo que ya hablaron todos, así que si quieren hacemos, que ya Carlos ahí lo había anticipado, pero para que ya les quede, que es importante, el doble intenso, un cruce con el doble intenso. Tenemos un doble intenso, lo cruzamos con un nevado, ¿sí?
Y obviamente todos los recuadros van a ser iguales, ¿sí? Intensos, portadores, nevados. Todos van a ser intensos. Así ya les queda el cuadrito también de este. Es doble intenso por intenso, esto. Dale. ¿50% doble intenso, 50% intenso? Lógicamente, nevado por nevado va a ser 100% nevado, ¿sí? Vamos a tener, en los 4 vamos a tener nevado. Nevado, 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 o sea que va a ser todo nevado. ¿Dudas? Ahí sería un doble intenso con un intenso, ¿verdad? El último que hice, sí. Ya. Un ejemplo, Nadal, también pudiera ser el doble dominante, ¿no? Con un amarillo y todo. Exactamente. El blanco dominante en homocigosis, o también el jaspe. El jaspe es lo mismo, ¿no? Un jaspe doble dilución, con un clásico, arroja todo. ¿Quieren que los haga con jaspe? Por favor. Básicamente es lo mismo, pero en cambio de usar la I usamos la J. Colocamos un jaspe simple. Con un jaspe simple, ¿sí? Recuerden que es semidominante, con lo cual, para ser simple, tiene que haber heterocigosis. Hacemos el... JJ, ancestral. JJ, jaspe simple. JJ, jaspe simple. Y minúscula, jaspe doble. Si después cruzamos ese jaspe doble, usamos ese jaspe doble con un clásico. El 100% de la descendencia va a salir jaspe simple. Básicamente es lo mismo que antes, pero cambiamos la J por la I. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? Norberto, la diferencia sería que en el jaspe doble dilución lo podemos percibir, ¿no? Un poco más a la vista. Sí, fenotípicamente nos damos cuenta enseguida. Muchas veces los doble intensos también, ¿no? Con un poco de maña también nos podemos llegar a dar cuenta. Puede que no, hay veces que no nos damos cuenta, pero en la mayoría de las veces también podemos darnos cuenta fenotípicamente del doble intenso. Ok. ¿Dudas? Sí, Beto. Sí, Lucas. Con respecto a lo que decían recién del blanco dominante, ¿puede aparecer un blanco dominante en homocigosis? Sí. ¿Ah, sí? No, tenía entendido que solamente aparecía en heterocigosis. No, no podría. O sea, se habla mucho del factor letal, una teoría totalmente incomprobable. Sí, ya lo Y sé, conozco yo gente que me ha dicho que ha sacado homocigotos. Sí, lo has hecho. Bueno. En mi primer año saqué 12. Bien. De una hembra saqué 12 blanco dominante. Bueno, pero puede ser que sean heterocigotos también. Hay que ver si fueron los... Después, para saber si fueron homocigotos, hay que usarlos en la cría. Sí, sí. ¿Quién más? ¿Dudas? ¿Consultas? Fabián. ¿Hay alguna regla? Porque
digo, más allá de la práctica y que a medida que uno va habituándose a los genogramas y demás, ¿hay alguna regla neumotécnica como para que ciertos cruces salgan, digamos, de memoria sin necesidad de tener que apelar a un genograma? Analizando gen por gen. Si vas analizando gen por gen, como hice con Leo, lo puedes llegar a sacar de memoria. Y obviamente ir reteniendo, ¿no? Si pones un ágata ópalo con una hembra Isabel clásica, si vos ya mentalmente sabés que vos ponés un macho ágata con una hembra Isabel, vos ya sabés que van a salir todos ágata, los machos van a portar Isabel. Ya te guardás eso en la memoria. Y después uno es ópalo y el otro es no ópalo, o sea que van a salir todos portadores de ópalo. Entonces ya sabés que los machos salen ágatas, portadores de Isabel y de ópalo, y las hembras salen ágatas, portadores de ópalo. O sea, es ir analizando gen por gen. Y práctica, evidentemente. Sí, sí. Muchas veces también piensen a la hora de saber si el genograma que hicieron es correcto o no es correcto. Llévenlo a la práctica. O sea, todos criamos canarios, todos tenemos un marfil o un no marfil. O sea, en todos los criaderos hay alguna mutación autosómica y alguna mutación ligada al sexo. En todos. Entonces, salvo muy rara excepción, pero no sé si hay alguna, todos tenemos un blanco al menos. Entonces, lo llevamos a la práctica y piensen, ¿no? Si yo pongo un azul con un verde y el primer año me salen todos verdes, bueno, o sea, llévenlo a la práctica como para saber si lo que hicieron está bien o no. Norberto. Ahí voy, Carlos, dame un segundito. Fabri. Ahí en la semana, no recuerdo quién, me preguntó que de 2 machos verdes, creo que le había salido un canela, y yo le pasé, creo, el genograma del negro con la aportación de marrón, que va a sacar hembras canelas. ¿De 2 machos verdes sacó un canela? ¿Cómo hizo? Fui yo, perdón. ¿Cómo fue eso? Un macho y una hembra verde. No. Yo crío negros rojos. Y el cruce fue que yo crucé un macho negro portador de canela por una hembra negra. Y me salieron unos canelas. Son hembras. Sí, son hembras. Bueno, y ahí va la pregunta, que no termino de entender el comportamiento de la dominancia del negro sobre el marrón y su vinculación con ser genes ligados al sexo. Y justo recién vos, Norberto, diste el ejemplo del ágata por el Isabel. Y vos me decís, bueno, el 100% de la descendencia es ágata. Sí. Esa descendencia 100% ágata es por dominancia de color o por el gen del sexo. No sé si o sea, porque el negro domina al marrón. Porque el negro, pero el negro domina el marrón. Para que ahora quiero ver una cosa. Y la hembra solo va a tener el ágata. Exacto. La hembra va a tener un solo gen, ¿no? Un solo cromosoma. El otro no va a tener información. Gen atrofiado. Pero por eso, en el caso si yo cruzo un macho canela por una hembra ágata. Sí. Bueno, nosotros tema de la próxima clase. Tema de la próxima clase, vamos a hablar próximo. Déjalo para la próxima. Pero, pero es porque ahí, teóricamente, los machos saldrían negros. Sí. Y teóricamente, si el que porta es el macho, el gen del color, ¿por qué la hembra, cómo hace para dominar si la hembra tiene el gen atrofiado? ¿Me explico? No. Es decir, al tener un macho, cuando hacemos el cruzamiento con genes ligados al sexo, el que da el carácter es el macho. ¿Es así o no? En la hembra. Se entiende que es porque se separan los genes. Sí, pero por ejemplo, si yo cruzo en un cruce ligado al sexo, por ejemplo, vamos al marfil. Si yo cruzo un macho marfil por una hembra tradicional, la descendencia va a ser
Las hembras van a ser tradicional, los macho marfil. Las hembras van a ser marfiles y los machos clásicos portadores. Ahí está, bueno, pero porque en un el macho marfil, dijimos, ¿no? Un macho marfil por una hembra tradicional. Las hembras van a salir todas marfiles, porque el carácter se lo va a estar dando el macho. Sí, el gen X, el cromosoma X, sí. Bueno, por eso, y la pregunta es, si yo uso un macho canela, ¿por qué la descendencia me sale ágata si el macho es canela? No te sale. Si el macho es canela, no vas a tener descendencia ágata. Bueno, voy a tener descendencia negra, digo. Y porque depende también del cromosoma X de la hembra. La hembra tiene un cromosoma X y uno Y. El X de la hembra también juega. Ah, por el cromosoma X de la hembra. Por ahí viene. O sea, claro, está bien. ¿Sí? Porque el cromosoma X de la hembra va a ser el que determine los va a ser machos. negro, claro, y ahí le va a determinar, claro. Perfecto. Ahí está, perdón. Ahí está. Ahí está, perfecto. Sí, sí. Leo. No, la idea era preguntar, digo, por ejemplo, en el cruce entre un intenso y un mosaico. Son genes independientes. Ok. Es lo mismo que decir cruzar un ópalo con un topacio. Ok. No puedes analizar entre ellos. Analizás por un lado intenso con el intenso o nevado del mosaico, porque el mosaico es intenso o nevado a la vez, y analizás el no mosaico del intenso con el mosaico del mosaico. No son genes alélicos. Algo importante para que les vaya bien con los cruces es justamente plantearlo bien, ¿no? Lo más importante es plantearlo, porque después de juntar, ¿no? Y el cuadrito al que mandó Laura es importantísimo que lo repasen, porque ahí están los genes, qué alelos van con cuál, ¿no? Porque el error más común es justamente quizás hacer intenso y ponerlo como si fuera alélico con el mosaico. Un error muy común es que pongan como si fuera alélico el amarillo con el blanco, o el blanco recesivo con el blanco dominante. Y es muy importante a la hora de plantear saber que el blanco dominante es independiente del recesivo, y que el amarillo o el rojo son independientes del blanco y el blanco dominante a su vez, que el mosaico es independiente del intenso y nevado. Entonces, ese cuadrito es muy importante que lo sepan para saber a la hora de emparentar, saber cómo plantearlo y qué alelo cruzar con qué alelo. Porque si no hacemos una ensalada y el resultado va a estar mal. Ok. Clarísimo. El cuadro sí, Marcos. Perdón, el cuadro del que hablan es donde vienen las abreviaciones que los compartiste. ¿Es este? Ese mismo. Correcto, gracias. Muchas gracias. Bueno, última pregunta. El primero que la responda se lleva el punto. Sebastián. Ya, lo que pasa es que yo tenía ganas de hacer una pregunta, pero justo como que la respondió Rodrigo, siempre había tenido la duda con respecto a los blancos dominantes. Entonces la pregunta, si les hago, o sea, la pregunta la voy a hacer haciendo un cruce. Si tuviéramos un blanco dominante, homocigoto, portador de recesivo, y lo usamos con una hembra blanca recesiva, ahí saldrían todos los pájaros blancos dominantes, pero el 50% sale fenotípicamente recesivo, y nosotros lo veríamos como en la pluma dominante. Esa es la duda que tenía, que el dominante tenía el tema con la dominancia frente a los pájaros amarillos. Vas a sacar recesivo, o sea, si el blanco dominante fuera homocigoto, o sea que toda la descendencia sería blanco dominante, pero porta recesivo, el 50% va a salir blanco dominante y el 50% va a salir blanco dominante y recesivo a la vez. Epistasia. Pero fenotípicamente se expresa Típicamente lo vas a recesivo. ver recesivo. Ya, exactamente. Típicamente es recesivo. Ok. Esa es la duda. Bueno, traten de, o sea, sobre todo a los que más les está costando, traten de no asustarse con este último cruce que ya estamos metiendo epistasia, o con el del canela con el ágata, que ya hay crossing over, que es el tema de la clase que viene. Traten de ir con cruces cortitos, cruces básicos como los que vimos recién,
donde interviene un solo gen diferente del macho y la hembra, como para analizar la descendencia. Les vamos a mandar seguramente 5 cruces así básicos para que practiquen y después nos los manden. No les digo hoy, pero seguramente mañana se los mande, y después todo el mundo se lo manda a Fabricio, todo el mundo. Así Fabricio lleva el registro de quién lo mandó, quién no lo mandó, y él se asegura también después de que cada uno tenga su respuesta. ¿Se me fue Fabricio? No está. Bueno, le van a caer todos los trabajos al equipo. Última pregunta y nos vamos. No sé si se dieron cuenta, el primero que es fácil la pregunta. Fácil. Primero, activa el coso y habla. Ya hay algunos que ya están todos desactivando, mira, para ahorrar tiempo. Rodri en las preguntas venía diciendo cuál es el resultado teórico de la cruza de tal por tal. ¿Por qué dijo la palabra teórico? No hay descendencia cierta. Es incierto. No conocemos el genoma del canario. Porque el Hay teórico un está limitado número de óvulos. Bueno, ahora sí, esperen un poquito. Jorge. El teórico está planteado sobre 100, finalmente 100 reproducciones. No me convence. Ya. Es una probabilidad solamente, ¿no? Ahí va. Estimado. Estamos hablando de probabilidades, ¿sí? Por eso el teórico, porque llevado a la práctica, o sea, tampoco sobre 100, porque quizá sacamos 100 pichones y sacamos 60 hembras y 40 machos, o sea, no está analizado sobre 100, sino que estamos hablando de probabilidades, y esa probabilidad se basa en cada cigoto nuevo. O sea, cada nuevo cigoto tiene 50% de probabilidad de ser macho y 50% de probabilidad de ser hembra, ¿sí? Por eso la palabra teórico, porque son probabilidades teóricas que llevadas a la práctica se tienen que analizar en un solo ejemplar, no en 100. ¿Quedó claro eso? Sí. Bueno. Tengo ¿Quién habla? una duda. Sí, yo. Jorge. Una duda breve, que es interesante lo que dijo el Seba. Entonces, estaría bien decir, me corriges, pero estaría bien decir que el blanco recesivo en homocigosis es epistático sobre el blanco dominante. Está bien decirlo, sí. Ya. Bueno, si les parece, mañana les mando el trabajito, mañana, el sábado, no les prometo, vamos a ver cuando tenemos ese tiempo para prepararlo, y subimos el tercer video de genética, que en este caso arranca Crossing Over, creo, si mi memoria no falla. Creo que hay algún cruce un poquito más difícil y después hablo de Crossing Over. Y después queda, creo, el último de genética, que es epistasia, que va a ser para la cuarta clase. Bueno, dejo de grabar. ¿Dónde está?